El sargento García luchó en la guerra, visitó la Argentina y murió antes de los 60. Cuando el actor Henry Calvin pisó la Argentina en 1973, había perdido peso. Muchos, en el aeropuerto de Ezeiza, no lo reconocieron en su primer momento, pero a su lado estaba Guy Williams, el Zorro, y entonces nadie pudo dudar de quién era ese hombre simpático y retacón que se zarandeaba de un lado a otro. Era uno de los máximos ídolos infantiles, el sargento García. El clásico personaje que todo el tiempo intenta atrapar al héroe enmascarado en la mítica serie de Disney, a pesar de ser enemigo del protagonista, se ganó el cariño de todos los fanáticos de la serie. Sin él es imposible que el Zorro se convirtiera en lo que todavía es. El actor vino ese año al país invitado por Guy Williams, que ya había estado y había recibido el cariño de los fans. Calvin había empezado a tener algunos síntomas de su enfermedad. Estaba demacrado y con menos peso. 2 años después murió, tenía cáncer. Henry Calvin había nacido el 25 de mayo de 1918 en Dallas, Texas, con el nombre de Wimberly Calvin Goodman. En sus primeros años, cuando era muy chico, su objetivo fue la música. Tenía una voz privilegiada. Por ser barítono, se destacó como nadie en el coro de niños de la iglesia bautista a la que concurría con su familia, pero también se destacaba por otra cualidad, su simpatía hacia el resto. De acuerdo a la biografía publicada en Masterworks Broadway, asistió a la escuela pública, luego fue a la Universidad Metodista del Sur y finalmente siguió la carrera de teatro en Nueva York. Pero estaba por comenzar un conflicto bélico que iba a frenar la vida de todos, la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la creciente carrera de Calvin se interrumpió debido a los combates. Estados Unidos empezaba a reclutar soldados para mandar a Europa. En ese momento, el actor había encontrado un trabajo en el Radio City Music Hall, un destino privilegiado para alguien tan joven. Tenía 21 años. Más allá de ese trabajo, Calvin se unió al ejército. El sitio Celeb Host cita que Calvin ascendió desde soldado raso hasta ser primer teniente en el frente de artillería de campaña que sirvió en el Océano Pacífico en 1945, en la lucha contra los japoneses. En la brevísima nota necrológica de 3 párrafos que publicó el diario New York Times el día de su muerte, en 1975, a Calvin se lo presentó como integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminaron las batallas, siguió la vida. A partir de fines de los 40, Calvin empezó a hacer carrera en Broadway y le sacaba lustre a su voz. En cuanta obra hubiera, de Chocolate Soldier en 1947, Sally en 1948 y Happy as Larry en 1950. Como muchos otros artistas, desplegó su verborragia en la radio. En 1950 presentó un programa de radio en la NBC y un par de años después siguió en el teatro. Entre otros shows, más estuvo en Howdy Doody en 1952 y Kismet desde 1953 hasta 1955. Su interpretación del villano en esta última le abrió más puertas. Al firmar contrato con United Artists Studios, como tantos otros actores, se mudó de una costa hacia la otra. De Nueva York fue a parar a Los Ángeles. Su vida estaba a punto de cambiar. Con un contrato en la mano, Calvin empezó a actuar en películas. En 1956 hizo 2, Crime Against Joe y The Broken Star. Inmediatamente después hubo una combinación de aspectos que lo ayudaron a conseguir el rol de su vida. Calvin era corpulento, tenía gracia, actuaba bien y cantaba excelente. Todo lo necesario para el papel de Demetrio López García, es decir, el sargento García de El Zorro. De esta forma, firmó contrato con Disney
y se transformó en uno de los personajes más importantes de la serie. El historiador del zorro, Bill Cotter, señala en su sitio web la relevancia de Calvin en su papel. Fue otro ejemplo del magistral casting que se hizo para los personajes principales. Es difícil imaginar que el programa hubiera sido tan exitoso como lo fue sin el desafortunado sargento García y sus muchos esfuerzos por atrapar al escurridizo zorro, escribió. Una vez que terminó la serie, que no duró tanto, sino algo más de 80 episodios entre 1957 y 1959, Calvin siguió trabajando en Hollywood. Incluso cuando Disney intentaba luchar en la justicia por los derechos del personaje, que después ganó. Siguió encarnando a su mítico sargento García para un par de especiales que se produjeron. En la década del 60, Calvin siguió trabajando. Estuvo en varias producciones de Disney como 10 semanas en el circo o Babies in Toyland y también en el film La nave del mal. También siguió ligado a la televisión, en donde apareció como actor invitado en The Dick Van Dyke Show, Petticoat, Hunting, El agente de Cipoll y La chica de Cipoll. Pero nadie iba a poder olvidarse de su papel de El sargento García en El zorro. Las reposiciones constantes de la ficción hicieron que las figuras de los protagonistas siguieran presentes, sobre todo en la Argentina, donde el programa se veía una y otra vez en la pantalla del viejo Canal 13, comandado por Goar Mestre. De esta forma, Guy Williams llegó al país a comienzos de los 70 a montar un show infantil de espadachines. Me gusta la Argentina, voy y vengo de Nueva York hasta acá. Empezó con asados, me gusta la gente, contó años después el mismo Guy Williams con Susana Jiménez. Como Williams y Calvin tenían una gran relación, la segunda vez que viajó al país, el zorro trajo al sargento García. El aeropuerto de Ezeiza fue una revolución. Si bien no hay tantos registros de esa época, sí quedaron dando vueltas algunas instantáneas. En una se ve al recordado periodista Víctor Sueiro entrevistarlos. Su cara de sorpresa dice todo. También hay algunos registros del paso de Williams y Calvin por la mesa de Mirta Legrand en la TV. Al bajar del avión, en la Argentina quedó en evidencia la cuestión física que sufría el actor. Lejos de su aspecto habitual, Calvin había tenido una considerable baja de peso, unos 80 kilos. Luego de que regresara a los Estados Unidos, a Calvin le diagnosticaron una enfermedad terminal. Tenía cáncer de garganta. Murió a los 57 años en Texas, su estado natal. Sus restos descansan en el Grove Hill Memorial Park de Dallas. Su figura quedará para siempre impregnada en la pantalla en los corazones. Su figura quedará para siempre impregnada en la pantalla y en los corazones.